Tenemos el diálogo con Guillermo Celi. Él es asambleísta de Suma, es el máximo líder también de esta organización política a nivel nacional. Muy buenos días, asambleísta Guillermo Celi, gracias por aceptar este diálogo. Y vayamos primero, hoy se recuerdan 4 años del terremoto que fue la más afectada a su provincia, la de Manabí. ¿Ha logrado hacer todo lo que se pensó en mente lo de su provincia? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Luis, muchísimas gracias por su invitación y saludo a todos los ecuatorianos que nos escuchan, nos ven a esta hora. Ante todo, en estos momentos difíciles de pandemia que vivimos todos los ecuatorianos, y obviamente a recordar los 4 años del terrible terremoto del 16 de abril. Mire lo que pasa aquí en Manabí, luego de ese terrible hecho que ha sido el más grande fenómeno natural que ha vivido el país y en particular en nuestra provincia, ya 4 años tratando de recuperarnos, más allá de que la plata de la reconstrucción llegó, sí, pero quienes manejaron la misma hicieron todo menos reconstruir la provincia, reactivar económicamente la provincia, y ahora estamos en medio de una pandemia a nivel nacional. Hay que seguir adelante. Vamos nosotros, en el caso particular, como legisladores, he logrado varias leyes en favor de la provincia de Manabí, de Esmeraldas también, para justamente darle todo ese apoyo y respaldo, como por ejemplo que la gente pueda salir del central de riesgo, que la gente pueda tener actividad productiva, bajar la energía eléctrica en el sector rural para Manabí, Esmeraldas y para todo el Ecuador, crear los polos de desarrollo económico. Y bueno, estamos trabajando de a poco para salir adelante, pero nunca nos imaginamos que iba a venir una pandemia a nivel nacional que hoy día ya golpea a todos los ecuatorianos. Por eso, este es el momento de la solidaridad, es el momento de la unidad, sí, pero sin impunidad y sin alcahueterías. Su provincia, Manabí, también es otra de las más afectadas hoy por hoy en el tema del coronavirus. En el Ecuador, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Y qué está haciendo usted también como parte de la Asamblea para ayudar o paliar en algo la crisis de su provincia? Bueno, este es un problema a nivel nacional. Vemos lo que ha pasado en la ciudad de Guayaquil, en Guayas, donde ha sido el epicentro de lo que es la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Y esto significa de que mi provincia, Manabí, al estar tan cerca de nuestra hermana provincia del Guayas, hoy día ya se ha convertido en la segunda provincia con mayor número de fallecidos por las estadísticas del gobierno, que distan muchísimo de las estadísticas reales. Muchos ven estadísticas, muchos ven simplemente cifras, donde yo veo familias, donde yo veo seres humanos, ecuatorianos, madres, padres de familia, hijos que han fallecido y que hoy día están adoleciendo de este terrible virus. Aquí muy preocupados porque para una población de 1.500.000 habitantes apenas hay 156 respiradores artificiales y camas para cuidados intensivos. Hemos pedido, exigido del gobierno nacional que dé una ayuda contundente, pero bueno, vemos que al gobierno no le parece más importante pagar deuda externa, 324 millones de dólares de bonos a tenedores privados, cuando esa plata debió estar justamente para la atención en salud, para ayudar a los médicos, enfermeras, al personal sanitario, a la gente que está ayudando, policía, bomberos, de ejército, gobiernos autónomos, pero no, le decidieron pagar deuda de tenedores privados y no utilizar esa plata para lo principal, que es la gente, es la salud, es la alimentación. La gente ya no tiene que comer. Vamos a cumplir ya 30 días, hoy día 29 días de la cuarentena, y la gente no está trabajando justamente por quedarse en casa. Hay gente que vive del día a día, 3,5 millones de ecuatorianos lo hacen, y obviamente se requieren todos los recursos. En mi caso particular, ya están 2 leyes calificadas, vamos a empezar inmediatamente esta semana el debate. La una es una ley que permite prorrogar los pagos de los arriendos, de los cánones de inquilinato, de los cánones de arrendamiento, porque como no hay hoy día cómo trabajar, se genera un efecto en cadena. En un caso, el arrendatario no va a poder pagar el canon de arrendamiento y al mismo tiempo el arrendador no puede cobrar. En el caso de los mayores adultos y de las personas con discapacidad que viven de cobrar el canon de arrendamiento para comprar su alimentación y sus medicinas, el gobierno tiene que inmediatamente inyectar a la economía, inyectar a CFN, a Banco Ecuador, recursos para que los arrendatarios puedan endeudarse al 0% de tasa de interés, pero pagar
su canon y de esta manera no perjudicar a mayores adultos y a personas con discapacidad que viven de cobrar el canon de arrendamiento. Eso es fundamental. Ese es un problema que afecta a 4 millones de ecuatorianos, a 800.000 familias hoy día, este momento, y no vamos a permitir que ninguna familia en estos momentos de terrible emergencia sea desalojada de sus viviendas, echados a la calle, cuando hoy día lo que se necesita es solidaridad y apoyo de todos los sectores. Pero al mismo tiempo, el gobierno tiene que escuchar, porque se necesitan recursos para que esas personas mayores adultas y discapacitadas puedan cobrar sus valores para poder seguir viviendo. Usted ya entró en materia legislativa, a eso me voy a referir. Cuando la ciudadanía los califican ustedes como los padres de la patria, aquellos hombres que el pueblo votó y les dio la confianza dentro del segundo poder del Estado, como es la Asamblea Nacional. Hoy se dice, ¿qué están haciendo ustedes por los ecuatorianos en esta crisis que se vive sanitaria y sobre todo económica? Parece que todas las leyes vienen solo desde el Ejecutivo, que está bien, pero la Asamblea también debería poner algo de su parte. Hablamos del tema de la banca, ¿no? De la banca, de las cooperativas, que están presionando que el cobro, los ahorros, a miles de familias de ecuatorianos que usted me mencionaba, no tienen que comer, están en el desempleo, tienen sus negocios cerrados, en fin. ¿Qué es lo que van a hacer o qué es lo que están haciendo ustedes por estos ecuatorianos para retomar esa credibilidad de la Asamblea? Como le decía Luis, sí, lo dijo en el yo no me quedo cruzado de brazos ni estático. He presentado la semana pasada y la semana pasada fue aprobado ya para entrar al debate, que es lo que estamos haciendo, una de la ley para proteger a la familia, impedir que sean desalojados de sus viviendas por la falta de pago de los cánones de arrendamiento que deben de prorrogarse abril, mayo, junio y julio y luego dividirse en 18 meses. Pero también presenté otra ley que también ya está calificada y vamos a entrar ya al debate, que es la ley de protección de los empleos y de reactivación del sector privado, porque hay que evitar, primero, que se pierdan los empleos en el Ecuador y segundo, hay que evitar que cierren los emprendimientos, los negocios, las pequeñas, las medianas, las grandes empresas, que son las que generan empleo al país. El gobierno no ha presentado ninguna ley, nada, absoluto. En mi caso particular he presentado 2 leyes en estos días y ya están aprobadas para el debate. Así que las cosas hay que decirlas claramente. Más bien, el gobierno viene dando muchas palabras y pocas soluciones. Este es el momento en el cual se necesita de orden y dirección para asumir y enfrentar la crisis, pero lamentablemente no hay liderazgo en este gobierno, no tiene liderazgo este gobierno para poder entregar un plan que permita enfrentar la crisis y salir cuanto antes. Más bien lo que hacen es pagar deuda externa a tenedores privados con quienes se reúnen en los Estados Unidos a espaldas de los ecuatorianos, y cuando lo fundamental en este momento es ocupar todos los recursos para salvar las vidas y alimentar a los ecuatorianos. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando una familia, un padre o una madre de familia, se le enferman sus hijos y tiene deudas, ¿qué le dice a sus acreedores? Espérame, ahorita no te puedo pagar. Toda la plata la voy a invertir en salvar la vida de mis hijos, de mi familia. Y eso es lo que debió haber hecho el gobierno, y no lo hizo. El sector del sistema financiero, como usted decía, Luis, tiene que esperar 2, 3 meses de poder prorrogar las cuotas de pago, porque la gente no le puede pagar. ¿De dónde le va a pagar si no ha trabajado? Si no puede ir a generar sus actividades comerciales diarias, producto de estar en casa. Pero como usted decía, y le ponía el ejemplo, ¿no? Unos entienden, comprende, otros no, pues. Otros aquí en el país dicen, no, hay que pagar y tiene que pagar. En el tema de arrendamiento, no, me tiene que pagar, lo lamento, no es mi culpa. En el tema de la banca también, hizo un crédito, tiene que pagar, y ya no es mi culpa, también vivimos de eso. En fin, es una cadena que se va dando, y por eso es el malestar ciudadano de lo que está viviendo hoy. Una crisis de la enfermedad del coronavirus y una crisis, una guerra interna en el tema económico familiar. Realmente son dos cosas que van de la mano y que ha puesto difíciles al país. Dentro de ese marco, de esa propuesta, ayer compareció autoridades del Ministerio del Gobierno Nacional en el campo económico, como es el señor Richard Martínez, y él habló que 4.645 millones le costará la pandemia al Ecuador. ¿Eso qué nos quiere decir de aquí a futuro a los ecuatorianos? El señor Martínez, como su gobierno, muchas palabras y pocas soluciones, no respondió a las preguntas claves. Habló de esos 4.000 millones de dólares que se necesita para la pandemia, y yo le preguntaba a él y no me contestó si sabía que costaba estos 4.000 millones, porque entregó 324 millones de dólares que le sirven de muchísimo a los ecuatorianos, cuando él podía haber suspendido temporalmente
pago de la deuda, porque así lo han dicho los organismos internacionales, porque así lo han dicho los países más poderosos y económicamente ricos del mundo. Y él en cambio dijo todo lo contrario, pagaron cuando su viceministro se había reunido en Washington, en Estados Unidos, con tenedores de bonos, cuando aparece ahora que su viceministro, al que él escogió y al que él autorizó el pago de los bonos, está también involucrado en una investigación en paraísos fiscales, cuando él sabía que los bonos estaban con un descuento importantísimo, los pagó al 100%, cuando el riesgo país el 20 de marzo, es decir, el riesgo que tenía el Ecuador, superaba los 3.000 o 4.000 puntos a nivel de su calificación. Estas son las preguntas que no contestó el ministro Martínez. Estas son las preguntas y las faltas de respuestas que indignan a los ecuatorianos. Pues si la plata se la necesita hoy día, el que se enferma no le dice, tranquilo, busca la plata que yo todavía no me muero. La enfermedad, la salud no puede esperar. Mire lo que está pasando a nivel nacional, mire lo que ha pasado en Guayaquil, el número de fallecidos que no podían ser sepultados de manera digna, producto de la falta de acción y de haber organizado y planificado algo que se sabía desde el mes de enero. La OMC le envió al Estado ecuatoriano, al gobierno nacional, que se ponga inmediatamente alerta urgente a tomar acciones porque se venía la pandemia. Así que esto es lamentable de un gobierno que es muchas palabras y pocas soluciones. Finalizo en un minuto porque voy a entrar a una cadena nacional. Hoy estamos en la cadena, ¿no? Estamos en una cadena nacional. Muchísimas gracias, Guillermo, por este diálogo. Habrá otra oportunidad para seguir conversando sobre este...